Bueno, entonces, hola a todos, qué gusto saludarles en este primer webinar académico de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Mi nombre es Paula Ruiz, yo soy la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales y pues para mí es un gusto saludarlos y darles la bienvenida pues a este webinar, que creo que de manera sugestiva pues hemos denominado Ucrania una nación frágil en medio de actores estratégicos, que nos pone, yo creo, a discutir alrededor de ideas clásicas de las relaciones internacionales, como puede ser el concepto de soberanía, pero también de otros como pueden ser, pues, el de seguridad, como pueden ser el de alianzas, como puede ser el de disuasión militar. Y la crisis actual entre Rusia y Ucrania, pues bien podríamos situarla en el 2014 con la adhesión de la península de Crimea y la región del Donbass por parte de Rusia. Sin embargo, pues podríamos también llevarla casi a una década más atrás, cuando el gobierno de Ucrania pues decide empezar a buscar alianzas con lo que nosotros denominamos Occidente, cuando empieza a buscar fortalecer esos lazos políticos y económicos con la Unión Europea, alejándose un poco pues, de su histórica relación o de su histórica alineación con Rusia. Pero incluso, pues si queremos ir pues, más allá, podemos encontrar explicaciones desde estas estrechas y a la vez delicadas relaciones históricas entre Rusia y Ucrania, que en realidad pues son parte de lo que es la herencia cultural de cada uno de estos países, pero también de su herencia política y de su herencia nacional. Estos orígenes pues son la base, ya lo veremos hoy con nuestros invitados también, pues son la base para entender tanto el fondo como la forma de una problemática relación que, como lo hemos visto en los medios de comunicación, pues lo titulan casi como una relación en jaque entre distintos actores estratégicos. Unas relaciones que pues resultan problemáticas entre la Unión Europea, entre Estados Unidos, entre Rusia, y que incluso pues involucran principalmente a la OTAN. Y de esta forma pues se han venido calentando a lo largo de los últimos meses las relaciones diplomáticas entre unos y otros. El día de hoy, pues de la mano precisamente de nuestros invitados e invitadas, pues analizaremos las posiciones diplomáticas y militares de las partes involucradas. Pero hasta cierto punto creo que también, y ahí está la invitación también para los panelistas, para que seduzcan y para que generen muchas inquietudes también a los participantes que se animen a preguntar también a través del chat, pues nos invitan a cuestionar la relevancia que pueden tener las comunidades de seguridad en el marco de una gobernanza de seguridad dentro de un orden internacional que cada vez más es cuestionado, es revisado y que busca ser transformado por actores como Rusia. De manera pues que gracias a los panelistas por aceptar la invitación, al profesor Rubinsky, un colega más de nuestra casa, a los profesores Rafael Piñeros y Manuel Rairán, pues por organizar y por su iniciativa en este encuentro, a la profesora María Teresa Aya y a Lila Roldán, ex embajadora de la República de Argentina en Ucrania, pues les doy nuevamente la bienvenida, así como pues a todas las personas que se están conectando el día en la mañana de hoy para este encuentro. Sin ánimo entonces pues de extenderme, quiero cederle la palabra al profesor Manuel Rairán, quien pues nos acompañará en la moderación. Así que pues Manuel, adelante, solamente le pido a los panelistas que mientras estén hablando, algunos tengan cerrados sus micrófonos para evitar de pronto cualquier tipo de interferencias. Bueno, gracias Manuel, adelante. Bueno, muchísimas gracias, profesora Paula, por el respaldo y el apoyo a este evento y pues la presentación y la introducción a este evento online o conocido también como webinar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, como lo hemos sabido, muchos tenemos muchas preguntas, queremos saber qué es lo que está sucediendo y me gustaría, pues digamos la idea, recordemos que son 3 minutos para cada panelista responderla. Entonces, arrancando y entendiendo desde Durocell, este académico que nos habla que las relaciones internacionales tiene datos fundamentales, históricos y datos accidentales, me gustaría preguntarles a ustedes cuál es esa relación histórica que existe entre Rusia y Ucrania para que, pues, como lo hemos evidenciado, no solamente ahora, sino como lo decía la profesora Paula, para que Moscú sea tan determinante
en evitar que Kiev se incorpore a la OTAN y a la Unión Europea, que son dos organizaciones distintas, pero que Kiev ha estado buscando adherirse a ellas. Entonces, no sé quién quisiera iniciar, lo dejo muy abierto. ¿Quién quisiera iniciar? No sé si la profesora María Teresa, Lila o Vladimir o profesor Rafael. Yo creo que este tema histórico es fascinante. Yo puedo dar unos pequeños puntos, pero yo creo que el experto acá es Vladimir, quien conoce este tema desde sus orígenes y lo ha estudiado desde que le tocaba estudiarlo por placer y por obligación cuando uno vive en Rusia, tal vez. Entonces, yo no sé si el profesor Vladimir más bien quiere ir primero y luego damos unos apuntes con Lila, la embajadora. Dale, perfecto. Profesor Vladimir. Bueno, sí, buenos días y buenas tardes en Argentina, en Buenos Aires. Muchas gracias por esta invitación a la Universidad Externado. Y yo celebro realmente esta iniciativa. Esto no entra en 3 minutos, ¿no? Yo celebro esta iniciativa porque yo creo que precisamente la forma como está organizado este webinar, el tema, las preguntas, yo creo que nos invitan a ir mucho más allá de la coyuntura, que a veces confunde mucho los temas en los medios de comunicación. Y por eso yo estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, mi tarea, sí, como María Teresa dice claramente, pues una de las grandes, no los sesgos, ¿no? Pero sí siempre las dificultades que yo tengo como internacionalista para hablar con objetividad acerca del tema de Ucrania es porque obviamente a nosotros en los colegios, sí, cuando nos toca estudiar y todavía estudiamos, yo creo que muchos de nosotros todavía disfrutamos de estudiar, pero sí nos toca aprender y lo que aprendemos es precisamente esta narrativa que en el caso de Rusia y Ucrania, las relaciones entre Rusia y Ucrania, no es solamente una narrativa de la Rusia postsoviética, ni siquiera es una narrativa de la Rusia soviética, es una narrativa que tiene muchos siglos en vigencia y donde realmente a nosotros, a los rusos, nos enseñan que la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania, es la madre de las ciudades rusas. Nuestra génesis como la nación rusa está vinculada íntimamente, inseparablemente a lo que hoy en día es Ucrania. Entonces yo creo que lo primero que hay que destacar es precisamente el conflicto entre estas dos narrativas. Porque estamos hablando del siglo IX, del siglo X, y claramente no hay ni Rusia, no hay ni Ucrania, por lo menos no hay estos estados que hoy en día están entrando en esas relaciones de tensión, sino hay el imperio de Rus de Kiev, que no sobrevivió a la invasión de los mongolos, que era un imperio de los eslavos orientales, bajo el liderazgo, de hecho, de los vikings, de los famosos Rurik. Y realmente lo que nosotros tenemos hoy y donde está el problema histórico es es el conflicto de las narrativas históricas que realmente hacen parte de lo que nosotros en ciencia política y relaciones internacionales llamamos el mito fundacional. Y los ucranianos realmente tienen, yo creo, la conciencia nacional también mucho más allá de simplemente los tiempos modernos. Pero esto es importante y voy a mencionar por qué. La idea de la nación ucraniana como la nación independiente, la nación separada de Rusia, no es una nación nueva, no es la idea del siglo XX, es algo que aparece ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿sí? Y las interpretaciones de los hitos en la historia tanto de Ucrania como Rusia es muy conflictiva. Cuando Vladimir Putin recién, hace como 3 semanas, dijo que fue Vladimir Lenin que inventó a Ucrania. Entonces uno pregunta, ¿y a qué se hace referencia a esto? ¿De dónde surge eso? Claramente, cuando ocurre la Revolución Rusa y cuando termina el Imperio Ruso, que tenía dentro de sus territorios tanto Ucrania como Polonia, como Finlandia, muchos de los países donde nadie cuestiona ahora que son países independientes y no son parte de Rusia, Ucrania logra crear su República Popular Ucraniana y la Rusia soviética, que ya no es el Imperio Ruso, pero tampoco la Unión Soviética todavía, reconoce la independencia. Vladimir Lenin firma un decreto donde reconoce que Ucrania sí es un país independiente, de igual manera como ocurrió, por ejemplo, con Finlandia.
Pero luego pasan muchas otras cosas, como la guerra ruso-polaca, como realmente el Tratado de Riga, que queda otra vez los territorios en disputa en esta parte de Europa. Luego ocurre el Pacto Molotov-Ribbentrop, etcétera, etcétera. Entonces nosotros llegamos, yo creo que 3 minutos ya están terminando, nosotros llegamos a un momento donde hoy en día hay cuestionamientos por parte del discurso oficial ruso y por parte del discurso oficial ucraniano sobre la propia existencia de un legado común histórico. ¿Sí? Los ucranianos dicen el príncipe Vladimir, que es un héroe mítico ruso porque fue alguien que hizo cristianizar, ¿sí?, a Rusia. Los ucranianos dicen, esto no es un ucraniano, no es un ruso. ¿Sí? Y príncipe Oleg no es ruso, es ucraniano. Entonces los rusos preguntan, ¿y dónde estamos nosotros? Y los ucranianos, no, buscan en cualquier otro lugar. Entonces esto es el poder simbólico de Ucrania, porque esto nos lleva a por qué es Rusia Ucrania, por qué no es otro país en Europa. ¿Sí? Entonces yo termino aquí y puedo responder a otras preguntas también. Muchísimas gracias, y le quiero dar el paso entonces a la doctora Lila Roldán. Digamos que es interesante esto porque la historia también se dice que la escriben los ganadores, ¿no? Y esa puja narrativa pues también hace parte y alimenta el actual conflicto. Doctora Lila, ¿qué apreciaciones le merece a usted en relación con la historia entre Kiev y Moscú? Bueno, coincido absolutamente con el profesor Rubinsky en que es casi una mitología, es decir, que se crea alrededor del origen de Ucrania y de Rusia. Pero la verdad es que tienen orígenes comunes en la Kiev de Rus, y que ambos países, tanto Rusia como Ucrania, se adjudican, digamos, como propia ese origen de la Rus de Kiev, como si fuera el origen de sus respectivas nacionalidades. Pero lo cierto es que también mencionó Vladimir el paso de los Ruriks, el paso de los tártaros, el paso del el origen eslavo, y esto fue alrededor de 1240, cuando empieza el resurgimiento de Rusia, digamos, de la ciudad, Moscú, para decirlo de otra manera, y de San Petersburgo, en relación con Kiev, que se hacen más fuertes, que se diferencia un poco el pueblo ucraniano del pueblo ruso y empiezan a marcarse más algunas características de nacionalidad y de cultura distintas en uno y en otro lado. Ahora, como también mencionó el profesor Rubinsky, hubo varios hitos históricos que jalonaron este desarrollo. Digamos, la guerra ruso-polaca, los tratados que se hicieron sin participación de Ucrania y que dividieron el territorio ucraniano porque era una negociación entre las dos partes de la guerra, el Tratado de Riga, en el que tampoco pudo intervenir Ucrania para dar su parecer, y por eso el territorio ucraniano, que es, no olvidemos, el segundo mayor de Europa, es un enorme país, fue dividido en distintas secciones de acuerdo a quién era el ganador de la guerra del momento. Esto fue resistido siempre por los ucranianos, porque tenemos que pensar que ya durante la época de la Revolución Soviética, los ucranianos quisieron declarar su independencia. En la guerra del 14 murieron más de 1 millón de ucranianos luchando dentro, digamos, de lo que era todavía el Imperio Ruso, y se sintieron con derecho a reclamar su propio Estado, su propia independencia. Esto en realidad lo hicieron y duró alrededor de 3 años ese periodo de primera independencia de Ucrania hasta 1921. Y ahí tengo que decir una cosa que tal vez no es tan conocida, que en ese momento Argentina fue el único país latinoamericano que reconoció a Ucrania como país independiente. Y yo tuve la oportunidad de ver inclusive el antiguo edificio donde funcionaba el consulado argentino en el Imperio Austrohúngaro en la ciudad de Lviv, o Lvov, como le dicen en Rusia. Entonces hay muchos elementos que indican
al ucraniano, que ese es su país, que tiene sus derechos, y yo creo que una de las mayores, pero sin olvidar esta raíz de fraternal, diría yo, entre rusos y ucranianos, como nosotros podemos tener con Uruguay o con Chile o con los países cercanos a la Argentina o en el resto de Latinoamérica. Sin olvidar esas coincidencias, son dos países distintos. Y yo creo que una de las consecuencias más nefastas de este conflicto que está viviendo hoy Ucrania con la Federación Rusa es precisamente la afectación de esos vínculos de cariño, de hermandad, porque viviendo en Ucrania yo veía que la mayoría de la gente tenía un tío, un primo, un hermano viviendo en Rusia, y que con el tema de la guerra, la propaganda, la televisión que hablaba todo el tiempo de la guerra, del enemigo, es decir, estos vínculos se afectaron, o la gente en Crimea, familias separadas porque la hija estaba trabajando en Kiev y toda la familia vivía en Crimea y de pronto estuvieron separados. Entonces, me parece que hay que tener todos estos elementos en cuenta en esto de que yo llamo uno de los mitos, ¿no? De la relación entre los dos. Que, como dice Putin, son un solo pueblo y bueno, creo que tienen un origen común, pero son dos países distintos. Y esa es parte de la discusión. Bueno, le quiero dar la palabra. Muchísimas gracias, exembajadora Lila. Más elementos que nos dan para entender este conflicto. Profesora María Teresa. Muchas gracias, Manuel. Ahora sí, saludo a todos los que nos están escuchando. Muy interesante el tema. Yo voy a rápidamente hablar de una pequeña anécdota que a mí me gusta de la historia de Ucrania, simplemente porque me ha parecido, a mí me gustan los personajes fuertes en la historia y a veces esos no tienen muchos seguidores en la vida. Pero Catalina la Grande, de Rusia, quien anexó gran parte de Ucrania hace ya más de 250 años, en sus guerras, obviamente aquí entra a jugar si fue un amorío que tenía ella con este gran cosaco que conquistó la península de Crimea y empezó por Sebastopol. Pero bueno, Catalina la Grande yo creo que es un ícono, que era alemana, ella no era rusa, la zarina, pero es un ícono también en esta anexión de Ucrania y juega un papel importante en lo que ha sido la relación Rusia con Ucrania. Pero pasando ya a una historia más moderna, pasemos a cuando empieza a caer el muro de Berlín. Y acá hay historias y anécdotas que, por favor, Vladimir, me corriges si estoy equivocada, embajadora, usted que lo vivió, porque yo lo he leído mucho, me gusta mucho el tema, y me gusta a veces lo que llaman la pequeña historia detrás de los hechos internacionales. Y en esto está el hecho, y creo que Vladimir me lo había escuchado, entonces acá voy a hacer un poco más la anotación más grande, porque ya me había corregido una vez, de la famosa negociación en Berlín cuando se estaba unificando Alemania, en la que Gorbachev se reúne con Bush padre y empiezan a hablar de qué va a pasar con Alemania. Estaba el canciller Kohl en Alemania, y uno de los problemas que tenía Gorbachev, uno de los, no miedos, pero uno de los temas que le causaban incertidumbre es si se reunifica Alemania, qué va a pasar con todas las bases militares que hay en Alemania y las tropas que hay de la OTAN y de Estados Unidos en Alemania. Por fin decidieron dejarle el tema al canciller Kohl, no sin antes Gorbachev expresar su posición, y es que, bueno, si esto se da, que no vayan a pasar de la frontera oriental que tiene Alemania, la nueva Alemania unificada. Si bien esto nunca quedó escrito en ningún lado, cuentan las anécdotas diplomáticas del momento, por ponerlo de alguna manera, que en el cóctel cuando se celebró la firma del acuerdo de la reunificación alemana, los rusos volvieron a insistir en el tema. Por favor, no se les olvide que nosotros hicimos esto confiando, dicen las anécdotas diplomáticas, en que ustedes no van a pasar de esa frontera oriental de la Alemania unificada, ni con sus tropas, ni con bases nuevas. El señor Putin, que era miembro de la KGB y conocía mucho Berlín Oriental, porque estuvo destinado en Berlín Oriental, sabía de todos estos temas y es parte del problema que tiene hoy en día, es decir, ustedes incumplieron esa promesa. Ahora la promesa dada en el cóctel de ratificación de un tratado de reunificación de Alemania, ¿qué promesa es? Por su parte, Estados Unidos, ¿cuál era su gran logro, su ambición en ese momento?
proteger, dicen ellos, la soberanía de los nuevos países que estaban saliendo a la luz más allá de Alemania, los países que estaban saliendo de la cortina de hierro, y darles todo el apoyo necesario para que se consolidaran como naciones y como estados, sobre todo en un sistema internacional que estaba cambiando y que realmente en ese momento era muy confuso ver para dónde iba, qué iba a pasar con, si realmente Rusia, entonces hablamos de Rusia, si la Federación Rusa, qué iba a pasar con ella, iba a seguir siendo superpotencia, iba a no. Y Putin debe sostener, cuando uno lee su biografía, que Rusia nunca ha dejado de ser potencia y su sueño y su meta como estadista es mantener la hegemonía rusa, sobre todo en, para usar palabras de la Guerra Fría, que no son muy amables con nadie, en su patio trasero, como pueden ser todos estos países aledaños a Rusia, frente a los cuales ellos quieren de todas maneras mantener una hegemonía y un control. Entonces, la historia va cambiando a medida que nos adentramos al siglo XXI, que yo creo que es el problema que vamos a discutir más adelante, pero hay estos rasgos de pequeñas historias y anécdotas que uno va recolectando sobre el tema a lo largo de muchos años. Claro que sí, profesora María Teresa, y tiene toda la razón. Digamos que ahorita hacemos un breve resumen. Le quisiera dar la palabra al profesor Rafael Piñeros para terminar esta primera pregunta en términos históricos y la relación entre Moscú y Kiev. Muchas gracias, Manuel, y por supuesto a mis compañeros panelistas. Quisiera retomar dos palabras pronunciadas por Vladimir y al mismo tiempo por María Teresa. La importancia del mito fundacional y la importancia de la historia que va cambiando. Y es que yo no me imagino un Estados Unidos sin Filadelfia, como tampoco me puedo imaginar una República de Colombia sin el grito de independencia. El mito fundacional del cual nos habló Vladimir Rubinsky es significativamente fundamental para la historia de ambos, porque nacen de manera conjunta, como lo reafirmaba la embajadora Lila Roldán. Pero yo me quisiera detener en una visión histórica un poco más reciente, porque la historia, como lo decía Eduard Carr, la hacen todos los días las personas y los dirigentes. En ese sentido, el mapa de 1991 fue un mapa que no se pudo controlar. Cuando digo 1991 es, por supuesto, después de la desintegración de la Unión Soviética. Y en ese sentido fue un mapa principalmente impuesto. Había repúblicas soviéticas que no querían la independencia, pero fue la Federación Rusa la que principalmente tomó la determinación. Desde ese momento hasta hoy han pasado casi 31 años. Y sin duda alguna hemos visto cómo se amplió la Unión Europea, hemos visto cómo esa institución en particular, que nace como un pequeño reducto de Europa Occidental, hoy llega casi hasta las fronteras de la Federación Rusa con los estados bálticos, y eso para Rusia es sinónimo de inseguridad. Y hemos visto también cómo otro gran karma para los dirigentes de Moscú creció y se fortaleció, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, en estos 31 años hemos visto cómo pasamos de un mapa impuesto a un mapa en el cual, percibo, la Federación Rusa quiere ser más influyente y determinante. Ya no tiene los viejos instrumentos militares que tenía en la década del 90, por el contrario, a partir de la modernización de las tropas rusas iniciada por el presidente Vladimir Putin y seguido por Dmitry Medvedev, ha mejorado su participación, tanto en Europa Central como en la misma Federación Rusa. Entonces, hoy esa correlación de fuerzas es distinta. Es distinta a la que surgió en 1991 porque han crecido todos en importancia estratégica, en importancia política. Hay un elemento que también he observado en estos 31 años y es como pareciera que en los giros del Estado de Derecho, porque no quisiera llamarlos democracias, pero sí en los giros que da la historia política, tanto Rusia como Ucrania parecieran desacoplarse poco a poco, desde una perspectiva política y desde una perspectiva económica. Y voy con ese punto. Desde una perspectiva política, en el año 1991, Ucrania ingresó y participó en los escenarios multilaterales creados por la Federación Rusa, la Asociación de Estados Independientes, el Tratado de Cooperación de Seguridad entre algunas de las antiguas repúblicas soviéticas. Ese río quiere decir que me consumí mis 3 minutos. No me voy a tomar mucho más. Y hemos visto cómo poco a poco, a partir del siglo XXI, comenzó a girar hacia
la Unión Europea y hacia otros países occidentales. Y desde el punto de vista económico quisiera señalar una cosa. El 25% de las importaciones que se realizaban en la década del 90 provenían principalmente de Rusia. Hoy, si acaso, llegan al 7%. Y en las exportaciones sucede algo más o menos similar. El principal socio económico durante más de 15 años después de 1991 para Ucrania fue Rusia. Hoy, los Estados Unidos y algunos países europeos compiten de manera significativa en el mercado ucraniano, de tal forma que ve un desacoplamiento de los intereses tanto políticos como económicos de estos dos importantes países que podrían explicar en parte lo que está sucediendo hoy entre Rusia y Ucrania. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por esos, digamos, pincelazos sobre esta situación, y digamos, como ustedes bien lo dicen, y lo dice Durosel en su artículo, pues en su texto sobre el objeto de las relaciones internacionales. Este conflicto ucraniano tiene unos datos fundamentales, es decir, la historia, son los pueblos eslavos, es una tradición, ese mito fundacional que no solamente está en Rusia, sino también en los pueblos como Estados Unidos, entre otros, ¿no? Entonces, y hay datos accidentales, ¿no? Como lo que sucedió en 2014, lo que está sucediendo hoy, que alimentan ese tipo de conflictos y que, como ustedes bien acaban de describir y relatar, pues ha pasado de todo, ¿no? Rus de Kiev, que fue pues esa confederación de pueblos eslavos relevantes para el Imperio Bizantino, y que Ucrania pues terminó también siendo digamos, una parte fundamental de la Unión Soviética y que ha estado idas y venidas, ¿no? Ahora, mi segunda pregunta que me quisiera dirigir, y pues agradecerle también a las personas que hoy se encuentran, ahorita estaba mirando, estábamos 51 participantes, agradecerles a ellos por estar aquí y pues que vayan haciendo sus preguntas. La siguiente cuestión que les quisiera hacer es, Kenneth Waltz tenía una frase en la que decía que los orígenes de las guerras calientes siempre teníamos que ir a remitirlas a las guerras frías, y esas guerras frías, para entender, tendríamos que ir a los elementos estructurales del sistema internacional, que para él, en su visión, su ontología, era la anarquía, ¿no? Entonces, mi pregunta que quisiera dirigírselas a ustedes es, ¿este conflicto ucraniano puede considerarse una guerra caliente alimentada por esos problemas estructurales? Es decir, estos elementos estructurales como la anarquía, el ejercicio del poder, de una gran potencia alrededor de lo suyo, ¿no? Porque si uno lo ve en Estados Unidos, de seguro a Estados Unidos tampoco le gustaría que Rusia tuviera misiles en Cuba, como lo vimos en la crisis del 62. Entonces, estos elementos estructurales de las dinámicas internacionales influyen en estas guerras calientes, como nos lo dice Kenneth Waltz. No sé, quisiera empezar entonces con el profesor Rafael para darle inversa pues a esta iniciativa. Rafael, profesor, tiene usted la palabra, sus 3 minutos. Muchas gracias. No se te está escuchando, profesor. Ya, listo, qué pena. Es que aún después de 2 años aún todavía se me olvida reactivar el micrófono. En efecto, la corresponsalía de fuerzas en Europa es hoy significativamente inestable. Preocupa que haya una movilización de tropas tan importante. 130.000 efectivos fácilmente hacen más de lo que en el periodo de mayor participación de tropas estadounidenses hubo en Irak o en Afganistán. De tal forma que si uno pensara que esas 130.000 tropas aproximadamente están dispuestas a ingresar a Ucrania, sería un significativo problema. Yo quisiera retomar un elemento que mencioné en el elemento anterior y quisiera enmarcarlo dentro de una lógica de gobernanza de seguridad en el continente europeo. Hemos visto no solo durante la Guerra Fría el surgimiento de importantes organizaciones como la OTAN, la Unión Europea, que tiene un componente importante de seguridad, pero también una que ha sido fundamental, en la cual la Federación Rusa le hace mucha fuerza como un mecanismo de mediación en esta y en otras crisis, y es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. La disuasión ha sido un elemento fundamental para evitar escaladas de los distintos conflictos en distintos momentos de estos 32 años que ha habido en Europa. Hablo de la desintegración de Yugoslavia, hablo de la crisis de Georgia en el 2008 y hablo, por supuesto, de esta en particular de Ucrania, que surgió después de la invasión producida por la Federación Rusa a la península de Crimea y a la región de Donetsk. En ese sentido,
Yo considero que a pesar de que la diplomacia ha sido un vehículo idóneo para evitar una escalada mayor y al mismo tiempo ha dado resultados importantes, como por ejemplo el retorno de prisioneros en el año 2019. Ese es un hecho importante de la diplomacia. No hay que desprestigiarlo ni desmeritarlo. También es cierto que el ruido que hacen los militares y el ruido de importantes organizaciones como la OTAN y la incapacidad de la Unión Europea de dotarse a sí misma de una capacidad estratégica de disuasión más fuerte, hace que hoy sean los países, pareciera individualmente, los que más tienen ascendencia. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Estados Unidos y de la misma Federación Rusa. Es decir, pareciera que a pesar de haber construido un entorno multilateral propicio para la solución de los problemas de seguridad, hoy confiamos más en la diligencia bilateral que en esos mecanismos multilaterales que han sido relativamente útiles para disuadir algunos de los conflictos que hemos visto en el viejo continente. En efecto, las disputas no considero que se vayan a resolver finalmente por un elemento militar, pero sin duda alguna asustan y generan un profundo temor de un escalamiento mayor del conflicto, especialmente en las regiones más afectadas por esta situación, es decir, la invasión de Rusia a Ucrania que se produjo desde 2014, como a otros países de Europa del Este que ven cómo geopolíticamente se podrían ver afectadas por los flujos económicos, comerciales y de personas que busquen refugio. Muchas gracias. Gracias, profesor Rafael. Y como usted bien lo dice, estamos en estas dinámicas militares, ¿no? De la misma Guerra Fría y este tipo de amenazas, pero que la diplomacia también, inclusive dentro de la Guerra Fría, jugó un papel fundamental. Profesora María Teresa Aya, ¿qué consideraciones le merece a usted este tema de guerras frías, calientes, el sistema estructural? ¿Hay una influencia allí? Sí, yo creo que sí, pero yo empezaría por mirar qué es exactamente una guerra, qué es un conflicto. Sí, cuando hablamos de guerra estamos hablando solamente del tema militar, el enfrentamiento militar entre dos países, dos estados, dos personas, o si podemos hablábamos de Guerra Fría, de esa tensión permanente entre dos personas o dos estados. Y si estamos hablando de esta tensión permanente, tenemos que ahí caben diferentes definiciones de lo que puede ser, yo diría, guerra o conflicto, tal vez. Entonces, tenemos claramente que ejemplos como la anexión de Crimea en el 2008 se entienden como parte de una acción de guerra, una acción agresiva, y es la anexión de un país, quitarle un territorio al otro. Eso está prohibido desde Naciones Unidas y por todo el mundo. Entonces, eso es un ejemplo claro de que sí hay acá por lo menos las semillas y grandes rasgos de guerra en esta zona. Pero por otro lado, en el 2022 yo creo que podemos hablar de unas guerras distintas y unas guerras diferentes. El presidente Putin, él mismo, salió a decir hace poco que quien controla la inteligencia artificial en el mundo, parodiando una frase del Economist con el petróleo hace años, controla al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se le va a meter inteligencia artificial a la guerra. Tenemos el tema de los espías, agresiones, y acá me salgo del tema cibernético, pero que me parecen que son parte de una guerra, como el envenenamiento de Navalny. Esos son agresiones, son acciones de alguna manera agresivas, valga la redundancia. Pero la inteligencia artificial, la guerra cibernética, el controlar entonces el espacio del otro país, controlar sus comunicaciones, el tema fascinante, lo que es la mala información, la desinformación, o como lo decía el presidente Trump, fake news, dar información que desacredite al otro, dar información falsa sobre lo que está haciendo el otro. Si yo tomo todo eso y lo pongo en un solo jarrón, sí, tenemos una guerra con distintos componentes, mucho más allá del componente militar. El componente militar le servirá a Putin, y yo no descarto incursiones en las zonas de Donbass y Crimea, donde él quiere mantener su hegemonía, pero también están estos otros componentes, el cibernético, y termino con el componente energético, porque es que la guerra hoy en día se hace también a través de no solo la inteligencia artificial, quien controla el petróleo controla el mundo, quien controla la energía controla muchos temas. El tema del gas para toda Europa pasa por Ucrania, más allá de Nord Stream 2 que llega a Alemania,
y entonces ahí viene la división interna de la OTAN y qué pesa más y todo ese tema. Pero tenemos también el que pasa por Ucrania y ya en su momento el presidente Putin simplemente cerró la válvula y la cerró en invierno, la última vez que la cerró, dejando a los europeos con mucho frío, porque es que el gas no es solamente industrias, el petróleo solamente carros, estamos hablando de calefacción en países del norte donde tenemos un invierno fuerte. Entonces hay diferentes maneras de hacer la guerra, Manuel, y yo creo que cuando hablamos de sí o si no hay una guerra, puede que calienten el sistema clásico de los dos soldaditos de frente a frente, no la veamos mucho, pero que hay una guerra fría tibia, sí que la hay, y la hay con muchas aristas económicas, cibernéticas, artificiales y de palabras. Las palabras hieren a la gente, las palabras tienen un poder importante y la guerra de palabras está dada desde hace muchos años en la zona. Desde el 2008, y con eso termino, cuando pretendieron entrar Georgia y Ucrania a la OTAN y vino la invasión de Georgia, otro acto agresivo de guerra, el presidente Putin dijo, yo no entiendo de qué se quejan en Ucrania. Ucrania como país no existe. Eso no puede existir como un Estado. Eso es simplemente un pedazo de Rusia. Eso es una agresión al pueblo ucraniano. Decir que no existen como Estado, como nación, y que son simplemente un pedazo de territorio que naturalmente debe volver a Rusia en su momento, es una agresión. Entonces hay diferentes formas de guerra. Claro, profesora María Teresa, usted toca un tema que nos podríamos allí ir a profundidad, ¿no? El último libro está ya terminando, se llama La Guerra Futura de Lawrence Friedman, donde nos habla cuáles son esas nuevas guerras y hace un recuento interesante de los diferentes tipos de guerras, ¿no? En este libro pues se menciona también que en las guerras del siglo XIX, siglo XX era el nacionalismo y la soberanía por la que se empezaba la guerra. Ahora el tema es qué será lo que generará y todo este tipo de diferentes guerras que se pueden generar. Doctora Lila, para usted, digamos, este tipo de guerras calientes, frías, alimentadas, ¿en qué fundamento? Bueno, yo creo que en este caso el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania se puede considerar desde varios puntos de vista, aparte de este enfoque primigenio sobre si depende o no de consecuencias de la Guerra Fría. Y hay algunos elementos que yo creo que son muy importantes en la determinación de la agudización del conflicto, si quieren, si me permiten, que es, por un lado, la ambición del presidente Putin de recuperar el papel de Rusia como un actor mundial indispensable en el escenario internacional, como una gran potencia, y su malestar, su decepción por la disolución de la Unión Soviética, que él calificó en el año 97 como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, cuando habló en Múnich, en la conferencia de Múnich, y sobre todo en el marco de la confrontación Rusia-Occidente, que no es solamente Rusia-Estados Unidos, sino Rusia, Unión Europea y todo lo que se identifica con los valores occidentales, digamos. En ese tablero, Ucrania es un peón muy significativo y también es tal vez una oportunidad para el gobierno ruso de intentar imponer condiciones que conduzcan a un rediseño del marco de seguridad europea. Porque contestando a la pregunta específica sobre si hay elementos estructurales, digamos, internacionales en el conflicto, yo creo que la verdadera discusión hoy no es sobre Ucrania, sino sobre el sistema de seguridad europeo vigente hasta ahora, que fue diseñado fundamentalmente por los Estados Unidos y las principales potencias europeas cuando crearon la OTAN, después con la ampliación de la OTAN y la cooperación euroatlántica en todo sentido. Entonces el problema aquí es sobre un rediseño de seguridad continental y sobre la relación de fuerzas entre esa alianza y la Federación Rusa. Así que es obvio que es un conflicto en el que priman elementos estructurales internacionales y el status quo que se mantuvo desde la disolución de la Unión Soviética, si es que se puede hablar de status quo cuando hablamos de los cambios progresivos en la membresía de la OTAN, cuando hablamos de acciones rusas en territorio extranjero como en Georgia, mencionó la profesora en 2008, y en Ucrania, incluida especialmente Crimea en el año 2014.
me gustó una reflexión que hizo Mira Milosevic del Real Instituto Elcano de Madrid, que decía ya en el año 2017 que la crisis de Ucrania, haciendo un análisis en ese momento de la crisis de Ucrania, los protocolos de Minsk, etc., cito a Mira, decía, la crisis de Ucrania no ha sido causa sino consecuencia de dos procesos que arrancan del fin de la Guerra Fría. El de la evolución de las relaciones entre Rusia y Occidente entre 1989 y 2014, marcado fundamentalmente por los desacuerdos respecto a la estructura de la seguridad y defensa en Europa, la ampliación de la OTAN, y el incremento de las tensiones entre Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. Así que es esto que hay que, Mira decía además, el destino de Ucrania es el destino europeo y que había que tenerle paciencia a Ucrania con las reformas para que se pusiera, digamos, en línea con los requerimientos de la Unión Europea y de la OTAN, pero al mismo tiempo tener en cuenta los límites impuestos por los intereses rusos de seguridad en cuanto a la ampliación de la OTAN hacia el este, porque ese proceso evidentemente influye en la concepción de seguridad nacional que tiene el gobierno ruso desde siempre, es decir, es una concepción de un territorio rodeado por países que una vez desaparecidos, estos tampones que eran las ex repúblicas soviéticas entre el occidente y Moscú, se sienten como desprotegidos, no tienen una frontera territorial natural, enorme territorio, pero sin fronteras naturales que los defiendan de una eventual invasión del oeste o del sur, por ejemplo. Claro. Eso creo que es el centro de la cuestión, es la cuestión de indefensión que siente Rusia y el interés en rediseñar esta estructura de seguridad para obtener mayor seguridad para su país. Qué interesante lo que nos menciona la ex embajadora de la República Argentina en Ucrania, la doctora Lila Roldán, en el sentido de que, porque claro, de hecho, la crisis no es sobre Ucrania, ¿no? La crisis es un tema más estructural, más grande, y son los sistemas de seguridad que históricamente durante la Guerra Fría se estructuraron para mantenerse un equilibrio, ¿no? Diríamos desde un enfoque muy neorrealista de los equilibrios de poder. Inclusive vimos lo que fue la OTAN, lo que fue lo de Varsovia, ¿no? En donde era un trato de equilibrio, pero antes de darle la palabra al profesor Rafael, quisiera escuchar al profesor Vladimir y digamos que hacemos una pequeña acotación ahí, profesor Rafael. Profesor Vladimir. Sí, muchas gracias y muchas gracias Lila para traer precisamente la tesis que yo quería introducir, pero yo voy a apoyar esta tesis que el conflicto no es sobre Ucrania, o por lo menos no es sobre Ucrania. El conflicto tiene rasgos de ser un conflicto estructural precisamente si nosotros hablamos de la teoría de las relaciones internacionales y allá vale la pena recordar que para Kenneth Waltz, en la teoría política internacional, precisamente los cambios estructurales, ¿sí? Tienen que ver con la aparición de nuevas grandes potencias, ¿sí? De nuevos jugadores. Y Rusia en este sentido yo creo que cumple con los requisitos realmente que está advocando Kenneth Waltz. Sin embargo, yo quiero introducir en nuestro debate más allá del índole disciplinar a otro realista, ¿sí? De pronto realista heterogéneo, como algunos están llamando, francés, Raymond Aron. ¿Por qué? Si recordamos lo que Raymond Aron estaba diciendo, y esto allá apoyo a la tesis de María Teresa, ¿qué es la guerra? ¿Cuál es la diferencia entre los tiempos de guerra y cuáles son las diferencias entre los tiempos de paz, ¿no? Y allá precisamente lo que dice Raymond Aron es el nivel de la tolerancia a la violencia que está imponiendo el otro, que hace diferenciar dónde hay tiempos de paz y donde tiempos de guerra. Entonces, lo que hicieron rusos con Crimea, estoy absolutamente de acuerdo. No hubo combate, o sea, no hubo una guerra caliente, pero sí lo que hicieron los rusos es introducir el uso de la violencia simbólica, ¿sí? Que fue suficiente para que los ucranianos no dieran en combate y simplemente abandonaron la isla, ¿sí? Y no quiero pensar qué pudo pasar si realmente los ucranianos deciden darle combate, ¿no? Ucrania ahora es completamente diferente y Putin está muy consciente de eso, algo que yo estuve mencionando antes, ¿sí? La identidad ucraniana ahora es mucho más formada y hay mucho más ucranianos que sienten parte de su nación, que era mucho más ambiguo, decimos incluso en 2014 cuando ocurre todo en Crimea.
El otro tema que me parece es importante es cambio y continuidad, es el tema de siempre de nosotros en las relaciones internacionales. ¿Qué realmente constituye cambio? ¿Y qué es lo que continúa? ¿Sí? Yo creo que nosotros precisamente enfrentamos cambio ahora. Cambio que se sientan todos los actores del sistema internacional. Las cosas como antes ya no funcionan. Y no hay sentido en este contexto buscar quién es culpable, quién tiene razón y quién no tiene razón. Hay que reconocer, comienza un cambio realmente que debemos que analizar. Y allá simplemente, volviendo al tema de las anécdotas, ¿sí? Que María Teresa estaba dando, yo simplemente estuve pensando, porque hablamos de los mitos históricos, mitos fundacionales, pero también hay mitos diplomáticos, porque yo tengo dudas que Vladimir Putin pudo asistir a esta fiesta de reunificación de Alemania porque esta fiesta tiene lugar en octubre de 1990 y Putin en junio, yo creo, ya abandona Alemania y él regresa y él trabaja en la Universidad Estatal de San Petersburgo como ellos tienen unos puestos, ¿sí? La cosa rusa, ¿no? Que un representante de KGB puede trabajar en una universidad, vigilar las cosas. Y esto sí, yo sé que este sistema está de vuelta. Hay representantes de servicios secretos rusos que ahora están en las universidades. Ahora, Vladimir Putin lo que hace, yo creo que él asistió antes. Él asiste a las charlas de un historiador ruso que se llama Lev Gumilov. Es el hijo de famoso Pavel Gumilov y de Anna Akhmatova, ¿sí? Pero que precisamente tiene las ideas o estaba advocando las ideas que ahora están en la cabeza de Vladimir Putin, de no posibilidad de existir Ucrania como un país aparte de Rusia, que tiene una visión de etnogénesis bastante particular. Y es más, lo que me cuentan los estudiantes de la Universidad Estatal de Moscú, que les enseñan más estas ideas de Gumilov en sus clases a los diplomáticos que realmente las teorías de las relaciones internacionales. Entonces allá nosotros tenemos realmente una forma de ver las cosas que es muy compartida y que va mucho más allá de simplemente de Vladimir Putin, ¿no? Simplemente una cosa, no sé si vamos a hablar de esto más adelante, pero me pareció súper interesante hablar de la diplomacia rusa, ¿no? Parece que es una nueva cosa, es completamente diferente, no cumple con los requisitos que es diplomacia tradicional, pero yo lo dejo aquí, de pronto podemos discutir luego. Claro que sí, lo vamos a tener aquí. Profesor Rafael, esa pequeña acotación que querías hacer para pasar a nuestra segunda pregunta. Tercera. Lo que decía y recordé un libro. Se te escucha entrecortado, profesor Rafael, un poco. No, es como falla el Bluetooth, creo, de los auriculares, posiblemente. Yo creo que lo que quería hacer es que la observación de la embajadora Lila es supremamente interesante y recordé un libro de un ex diplomático estadounidense que trabaja para el Woodrow Wilson Center que se llama William Hill. William Hill tiene un texto, un libro, que se llama No Place for Russia in the Security of Europe. No hay lugar para Rusia en la seguridad de Europa. Y es que básicamente él señala cómo los distintos puntos de quiebre que mencionamos, el fortalecimiento de la Unión Europea, el fortalecimiento de la OTAN, la incapacidad de continuar asegurando un espacio político de influencia en Europa Central y en Europa del Este, se ha convertido en un problema muy serio que los países occidentales no saben lidiar y que Rusia en particular está presionando de manera significativa para adquirir nuevamente ese reconocimiento y ese elemento de importancia. Me parece destacado porque es un estadounidense solicitando o pidiendo o llamando a entender las motivaciones de la otra parte, que me parece bastante valioso. No, y tenerlo en cuenta, y aquí vamos para resumir esta pregunta y ir a la siguiente, y terminando nuestro primer bloque de preguntas, me parece interesante, ¿no? El tema de que podamos ubicar que es un conflicto estructural, que la profesora María Teresa nos dice, bueno, hay que diferenciar entre una guerra, un conflicto, ¿no? Porque conflicto no necesariamente tiene que terminar en una guerra, pero un conflicto sí puede tener agresiones, ¿no? Y me recuerda a la profesora María Teresa y todas sus intervenciones la frase que en los libros de historia siempre nos dicen que la guerra inició cuando una parte disparó al otro, ¿no? Pero realmente cuando hablamos sobre las guerras tenemos que las guerras no empiezan cuando hay el primer disparo. La guerra inicia mucho antes con este tipo de agresiones verbales, simbólicas, como decía el profesor Vladimir, ¿no es cierto? Y también esto me recuerda mucho lo que nos decía el profesor Vladimir sobre
para entender estas cosas y estas anécdotas diplomáticas, y ya que la doctora Lila, que fue embajadora, habrán muchas, ¿no? Muchas cosas por contarnos, y es realmente entender que la historia tenemos que ubicar primero los hechos fácticos y luego el ejercicio lógico, ¿no? Fáctico y lógico para entender estas dinámicas. Para terminar, en este breve resumen, me parece interesante lo que dice el profesor Vladimir. Alexander Dugin, que escribe este libro de cómo Rusia ve el mundo, ¿no? Este autor me gustaba dictarlo en geopolítica porque es una manera de ver propiamente el ruso. Hay que mirarlo con pinzas, pero es interesante. Bueno, para terminar este primer bloque, quisiera preguntarles, hemos visto este rifirrafe, este movimiento militar, los movimientos diplomáticos también, pero me gustaría preguntarles a ustedes, más allá de esta situación, no de la crisis del 2014 o la actual, ¿qué implicaciones geopolíticas y de seguridad existen con que los países del este se acerquen cada vez más a Moscú, a estas organizaciones de Occidente, ¿no? Esto me genera mucha inquietud porque desde Naciones Unidas se habla que los países son se pueden autodeterminar, ¿no? Soberanos los pueblos, pero pareciese que algunos países, por su posición geográfica, como que se dificulta un poco más, ¿no? ¿Qué implicaciones, más allá del conflicto, no tendría este acercamiento de los países de Europa del Este hacia Occidente? Y si lo queremos ver, no sé, en otras regiones del mundo, Centroamérica en relación con Estados Unidos, ¿no? Pareciese que por su posición geográfica se anularan. ¿Qué implicaciones tendría esto, dado el caso fuese ahora en un futuro, que estos países miraran más hacia Occidente y no tanto hacia Moscú? Entonces, propongo iniciar por el centro. Entonces, empecemos con la profesora María Teresa, luego seguimos con la ex embajadora Lila, y bueno, así vamos cambiando el orden. Por favor, profesora. Muchas gracias, Manuel. Acá dos cositas antes de contestarte tu pregunta. Me encanta el tema que propone Vladimir. Yo creo que si no alcanzamos, sí deberíamos empezar a mirar las diplomacias desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, es gracias al profesor Rubinsky, precisamente, que le he dedicado 2 años, porque nos íbamos a ver y se nos cruzó la pandemia, al tema de ética en la diplomacia. Y lo primero que empecé a mirar con el tema de ética y diplomacia es, ética es expectativas, lo que yo espero que me den, lo que yo aspiro. También tiene un tema aspiracional. Y en este sentido, habría que mirar, por ejemplo, las expectativas y las aspiraciones de Ucrania. Entonces sería absolutamente fascinante, pero bueno, no me voy a desviar mucho del tema. Voy a volver a la geopolítica. La geopolítica es fascinante. Yo creo que una respuesta simplista, Manuel, podría ser hablar de Ucrania como un estado colchón. Pero es absolutamente simplista y eso es como para básico, sin ir más allá y sin ninguna explicación. Porque dicen en geopolítica que uno defiende, y es un poco lo que nos estaba diciendo Manuel en su pregunta, uno defiende los intereses principales, y los países tienen intereses principales e intereses secundarios. Lo que a Estados Unidos pasa con México le interesa, tiene una articulación, una simbiosis política, histórica, económica muy grande. Pero lo que pasa con Uruguay, pues le queda un poco más lejos y no está dentro de lo que llaman en inglés core, dentro del corazón de sus intereses. Es más secundario. Ucrania es core, es corazón para los intereses de Rusia. En ese sentido tenemos que verlo distinto a la actuación de Rusia en otros lados. Para ellos siempre ha sido parte de esto. Mearsheimer, el escritor superrealista, tiene varios artículos en Foreign Affairs donde habla de Ucrania como un estado colchón y dice, es un error hablar de Ucrania como estado colchón, porque si uno pensara en un estado colchón, uno dice, bueno, lo vamos a armar para que tenga cómo defenderse y ser neutral frente a Rusia y frente a Occidente. Y eso es imposible. No se puede ser neutral estando en Ucrania teniendo a Rusia de vecino. Hay que escoger un lado. Es decir, hablar de, porque entonces también lo lee uno, y en su momento hasta Angela Merkel usó la frase, una Ucrania no alineada. Porque es que el hecho de que ahorita Alemania tenga el Nord Stream 2 y diga no estoy muy seguro de participar con la OTAN en un enfrentamiento con Rusia, no es nuevo y no se lo está inventando Scholz. Ya Angela Merkel en el 2015, luego de Crimea, había dicho nosotros no estamos interesados en apoyar como OTAN un enfrentamiento con Rusia por Ucrania. No lo vamos a hacer, no es la primera vez que Alemania lo dice. No vamos a mandarle armas a Kiev, tampoco vamos a participar en armando a Kiev porque no nos interesa una Ucrania armada, porque eso lo único que hace es poner mucho más a la defensiva
a lo que es Rusia. Es decir, no es un Estado colchón, es un Estado que hay que reconocer desde el principio como parte de la esfera política, económica, étnica de Rusia. Y como tal hay que tratarlo distinto. En otras palabras, si vamos a pensar en Ucrania como un Estado no alineado o un Estado colchón, estaríamos cayendo en lo que llamamos un oxímoron, o para no usar palabras tan técnicas, en una contradicción en términos. No es posible pensar en que Ucrania pueda ser no alineada y pueda ser un Estado colchón. Es parte de la esfera, del corazón de la esfera de influencia de Rusia, y como tal es que Occidente tiene que actuar y entender cuál va a ser su respuesta frente a estos enfrentamientos. Excelente, profesora María Teresa, muchísimas gracias por la respuesta y que volvemos al tema, ¿no? Siempre hablamos de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, y ¿qué piensan los ucranianos? ¿Qué quieren los ucranianos? ¿A qué le apuestan? Entonces yo quisiera escuchar a la doctora Lila Roldán en relación con esta pregunta de implicaciones geopolíticas frente a la adhesión o no de los países del este hacia Occidente o hacia Moscú. Hay otro mito es de todos los que se manejan en geopolítica, que Rusia quiere mantener el control de todas sus ex repúblicas como un gran estado, como una gran URSS rediviva, y sin embargo vemos que poco a poco los estados que antes pertenecían a esa órbita están cobrando más independencia y se están diferenciando más. Algunos que inclusive están dentro de algunas organizaciones lideradas por Moscú no llegan a comprometerse completamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, como hemos visto en varios casos, en Azerbaiyán, en Armenia, con Nagorno-Karabaj ha habido distintas fidelidades, ha habido participación de otro actor importante como Turquía. Es decir, una vez leí algo que me impactó de Peter Dickinson, que es del Atlantic Council y es editor de la revista Business Ukraine, que decía, en realidad no es que los estados ex soviéticos, digamos, o de la esfera, que Rusia esté rodeada, sino que estos estados la abandonan. Él decía, Russia is deserted, not encircled. O sea, estaba como siendo abandonada por esos apéndices que tenía antes, y que, como yo decía antes, es lo que contribuye a esa sensación de inseguridad. Porque si hablamos de estado colchón, o tampón, como se le puede decir a Ucrania en algún momento, en alguna expresión de Meir Shamer, el político, que entre otras cosas lo escuché decir el otro día, que para él la situación va a ser mucho peor, no mejor, porque la relación entre Estados Unidos y Rusia va a empeorar con apuestas cada vez más altas de uno y otro lado, en vez de mejorarse. Bueno, es una posición muy pesimista, espero que no se cumpla, pero volviendo al tema de Ucrania, especialmente como Estado neutral o no, hubo un tiempo en que Ucrania fue declarada no alineada. Hubo 4 años en la historia de Ucrania reciente, en las cuales Ucrania, por decreto de la Rada Suprema, del Congreso, se aprobó una ley declarando la no alineamiento de Ucrania. Eso fue a instancias de Yanukovych, el último presidente derrocado en el año 2014, que por supuesto era prorruso y recibía mucho dinero de la Federación Rusa, e impulsó este tema del no alineamiento ucraniano. Pero enseguida, después de la revolución de Maidán, lo que ellos llaman, y miren cómo la llaman, la revolución de la dignidad en los ucranianos, que decir que con esa revolución ellos recuperaron la dignidad como pueblo, como país, como Estado. Después de esa revolución asumió, después de un breve interregno, Turchinov como presidente provisorio, asumió Petro Poroshenko. Y él, una de las primeras medidas que impulsó
fue precisamente dejar sin efecto ese estatus de no alineamiento. Y Ucrania volvió al paz, digamos, al camino de la occidentalización que había empezado Yushchenko después de la Revolución Naranja en el 2004, y que estaban evidentemente apoyada por una gran mayoría del pueblo en ese momento. Y hay una cosa que yo les quiero contar si estamos en campo de anécdota, y tengo un segundo. Por favor. Que cuando yo visitaba universidades antes del 2014, a mí me encanta hablar con los alumnos y estudiar y compartir con ellos, entonces yo visitaba muchas universidades de todo el país en Ucrania, y les preguntaba qué futuro querían para el país o qué futuro querían para ellos. Y me decían, queremos ir a estudiar a Europa, queremos integrarnos a Europa, queremos estar en Francia o en Alemania o lo que fuera. Y me acuerdo que después del 2014, cuando yo iba a las mismas universidades y preguntaba qué quieren hacer, y les ofrecía becas para la Argentina, nosotros tenemos un programa de becas para universitarios de todo el mundo, y les ofrecía, y uno de los muchachos se paró y me dijo, ¿por qué usted quiere que nosotros dejemos nuestro país? Nosotros tenemos que quedarnos aquí para ayudar a reconstruir Ucrania, a formar Ucrania, nosotros somos ucranianos. Había un cambio impresionante. Cuando yo llegué a Ucrania en el 2007, todo el mundo hablaba en ruso en los supermercados. Cuando yo me fui en el 2015, todas las empleadas del supermercado hablaban en ucraniano. Y todo el mundo te hablaba en ucraniano por todos lados, cosa que antes, al principio, no era así. Es decir, se ha hecho una conciencia que yo creo que va a ser muy difícil ahora. Además, han puesto en la Constitución Nacional, en la última reforma que hicieron en febrero de 2019, que un mandato constitucional ahora para todos los gobiernos ucranianos es el de buscar la integración en la Unión Europea y en la OTAN. Es decir, que aunque no quieran, a menos que puedan cambiar de nuevo la Constitución, cualquier presidente de Ucrania ahora está obligado a trabajar en ese sentido. Claro. Ese es el objetivo que tienen como nación. Excelente, muchísimas gracias, y qué interesante, porque además la doctora Lila vivió allí como ex embajadora y pues percibe todos estos tipos de cambios que nos dan a entender mucho los actuales cambios y para comprender mejor la crisis. Profesor Vladimir, y voy con el profesor Rafael. Sí, muchas gracias. Voy a retomar donde dejó Lila el tema de realmente la identidad ucraniana y este fortalecimiento del sentir ucraniano. Yo creo que es súper importante porque el nivel de vida, la calidad de vida en Ucrania es suficientemente o mucho más bajo que en Rusia de hoy, ¿sí? Y uno puede pensar en todos los aspectos, ¿no? El Internet y YouTube está lleno de esas comparaciones. Trenes de cercanía son de lujo en Rusia de hoy, y en Ucrania son viejos, no sé, de esos. Y claramente los rusos viven mejor. Pero a pesar de esto, los ucranianos no están mirando a Rusia como una referente, ¿sí? Es algo realmente que hay que tener en cuenta. Y yo estoy completamente de acuerdo con María Teresa Aya. No puede ver Ucrania neutral. O sea, Ucrania o está con Rusia o está con el Occidente, y donde nosotros tenemos un problema estructural realmente fuerte. Ahora, yo creo que nosotros no debemos olvidar algo sobre la sabiduría de Vladimir Putin. Debemos dar los créditos. ¿Cuál es? Putin es muy consciente que ser la segunda superpotencia a la Unión Soviética costaba 25% del Producto Interno Bruto de la Unión Soviética, ¿sí? La calidad de la vida en la Unión Soviética estaba empeorándose todo el tiempo, ¿sí? Y cuando llegó un colapso que la gente ya no quiere más, ¿sí? Entonces, él no quiere cometer el mismo error. Yo creo que el intento, sobre todo ahora, tiene que ver con la idea de tratar de ahorrar los gastos de Rusia. Rusia no es una economía más próspera, es una de, decimos, 10, 15 economías más fuertes del mundo, pero realmente si va a asumir la pelea, el estilo de la Guerra Fría, va a acabar la propiedad y va a acabar este bienestar, que tiene Rusia de hoy. Y esto significa que Vladimir Putin simplemente va a desaparecer. Los rusos ahora están tolerantes a todos los problemas políticos que tiene Rusia, pero porque viven
jamás se vivieron tan bien como viven ahora, ¿sí? Estoy seguro en esto. Pero hablando ya del tema de geopolítica, simplemente mencionar también algo que proviene del lado de los Estados Unidos, la forma de ver el mundo. No tengo un colega muy querido, pues amigo en Kennan Institute, en Woodrow Wilson Center, ¿sí? que realmente en un momento consideraba ser el consejero de Biden para Rusia, y realmente sabemos todo lo que sabemos, lo que pasó allá, y realmente la resistencia que hubo, porque es demasiado suave, ¿no? Para muchos en Estados Unidos en cuanto a su actitud hacia Rusia. Pero él estaba haciendo una cosa muy interesantísima, y no sé si conocen este concepto. Él estaba proponiendo que los Estados Unidos deben mirar a Rusia como el tercer vecino, tal y como Canadá y tal y como México, ¿sí? Y porque, claro, no pensamos en términos geopolítica y olvidamos la geografía, ¿sí? Porque Estados Unidos, Alaska, tiene frontera con Rusia. Pero claramente eso, en términos estratégicos, es menos importante, aunque tiene importancia, pero es la forma de mirar a Rusia. Rusia es así, entonces no podemos cambiar, no, debemos que pensar cómo convivimos con esta Rusia, y debemos encontrar la forma de salir de esto, ¿sí? Porque las cosas cambian ahora y cambian dramáticamente. Yo creo que sí, efectivamente, enfrentamos un punto de no retorno, sobre todo porque vemos la movilización que logró hacer los Estados Unidos, ¿sí? Lo que está pasando con Occidente, que están tomando muy en serio esta situación. Claro, es bien complejo, y como lo decía, lo ponía en términos la profesora María Teresa, o está acá o está allá. Un tema encrucijada, ¿no? Profesor Rafael, y le doy ahorita la palabra a la doctora Lila para que haga un pequeño comentario y pasamos a nuestro siguiente bloque. Profesor Rafael, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel. Quisiera primero responderle a Francia por su interesante pregunta, que creo que cabe muy bien en este espacio de la geopolítica, y es ¿por qué o cuál es la diferencia entre el momento en que los estados bálticos ingresan a la OTAN y a la Unión Europea en 2004 y ahora con la intención de Ucrania? Los programas de ingreso a la Unión Europea y a la OTAN iniciaron mucho antes del 2004. De hecho, el 2004 es la finalización de un proceso que inició casi 5 años atrás. Unos dedicados a fortalecer el Estado de Derecho, a mayor independencia de las fuerzas militares y de las fuerzas civiles. Es decir, es todo un componente que permitió el ingreso de los estados bálticos, que de hecho no se sentían muy cómodos en la Unión Soviética, hay que decirlo, pero que al mismo tiempo, cuando vieron la posibilidad, iniciaron mucho más rápido el camino de lo que lo inició Ucrania. Y en ese sentido, quisiera recordar en física la ley de la impenetrabilidad, y es que un cuerpo no puede ocupar 2 veces el mismo espacio o el mismo lugar de otro. En ese sentido, es muy distinta la posición de los estados bálticos que la posición de Ucrania, que es mucho más central a la hora de determinar el juego energético, como lo señaló María Teresa, o el mismo juego político entre 2 bloques o más que se cruzan. Para responder la pregunta de geopolítica, yo quisiera traer otro bien interesante, que es la de Henry Kissinger. Henry Kissinger, en la década de los 90, cuando le preguntaban sobre la desintegración de la antigua Yugoslavia, solía responder de una manera, y es que estamos en un mundo maravilloso porque el fuerte es débil por mostrar escrúpulos y el débil es fuerte por mostrar audacia. Yo quisiera dejarle al público y eventualmente a mis compañeros cuál es acá el escrupuloso y cuál es el audaz, porque sin duda alguna Rusia ha tomado acciones en los últimos años significativamente audaces, la invasión a Georgia en el 2008, la misma invasión relámpago del 2014 a la península de Crimea, pero al mismo tiempo, en esta crisis en particular, ha sido escrupuloso en señalar: nuestra intención no es atacar al pueblo de Ucrania. Los que están tomando acciones beligerantes y que ponen en riesgo la seguridad europea son las potencias occidentales, son sus decisiones. Entonces, creo que en este juego de la retórica que mirábamos al inicio, observamos cómo Rusia pretende plantarse como aquella nación que simplemente busca asegurar su futuro siendo fiel a su historia. No podemos desvincularnos de lo que ha sido nuestro, de una parte de nuestro corazón, si se quiere, pero al mismo tiempo vamos a ser capaces de defenderlo. ¿Cómo? No sabemos. El juego que decía María Teresa me parece muy interesante. El juego de Rusia, desde la década de los 90, por allá con el Partido de las Regiones, un partido de ascendencia rusa que hablaba ruso
en Ucrania era el siguiente, especialmente en el entorno ucraniano, era estimular un tipo de propaganda que mostrara las incoherencias de Occidente. Des en cuenta que ustedes inician un plan de ingreso, pero no se los han permitido. Hoy Ucrania no hace parte de la OTAN ni de la Unión Europea. Y Rusia ahí siempre ha tenido un elemento fuerte. Ustedes han intentado acercarse, pero recuerden una cosa, al interior de la Unión Europea hay dudas acerca de la ampliación hacia Ucrania como hacia otros países, recordemos Turquía, por ejemplo, y al mismo tiempo al interior de la OTAN hay esos problemas. ¿Y sabe por qué, Manuel? Porque es que los países bálticos pequeños, o la misma Finlandia, o la misma Noruega, que han tenido que lidiar en el pasado con el gigante ruso, se darán cuenta de que, ojo, nuestra intención no es pelear con Rusia. Por lo tanto, nuestras acciones no pueden amenazar y desconocer los intereses de la contraparte. Y ese creo que es el error que se comete a la hora de enfrentar este problema. Y por eso, geopolíticamente hablando, tenemos que encontrar una forma de matizar los distintos tonos para encontrar un gris que nos satisfaga. No va a haber, desde mi perspectiva, un futuro próximo en el cual Rusia no quiera influir o seguir influyendo, pero al mismo tiempo Ucrania debería tener la posibilidad de mostrar su voluntad legítima de acercarse a unos aliados y eventualmente de encontrar un camino tal vez más distante del que ha tenido con Rusia en los últimos años. Esa sería mi perspectiva. Claro, gracias, profesor Rafael. Muy interesante esa perspectiva que también le da un giro y digamos como un posible camino, ¿no?, de solución. Doctora Lila, quería agregar algo corto para terminar este primer bloque. Cortísimo. El tema es que en un mundo ideal, considerando todas estas consideraciones históricas y geográficas que hemos hecho, que son los dos elementos determinantes de cualquier política de un Estado, en un mundo ideal, Ucrania debería ser neutral para ejercer el balance que le diera la percepción de seguridad a Rusia y la tranquilidad al Occidente. Pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo real, donde tienen que tomarse en cuenta no solo estas coordenadas geopolíticas, sino la percepción del pueblo. Y era a lo que yo me refería antes con toda esta transformación de la nación ucraniana. ¿Qué pasa? Ellos han tenido ya una experiencia con el Memorándum de Budapest de 1994, cuando Ucrania renunció a su arsenal nuclear, que en ese momento, recuerdo, era el tercero en importancia en el mundo, a cambio de las promesas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia de proteger su integridad territorial, su independencia ante cualquier ataque de cualquier tipo, a no atacarla nunca comercialmente ni militarmente, a proteger sus fronteras establecidas en ese momento, que incluía, obviamente, Crimea y el Donbass. Y ellos han visto que, pese a este memorándum y a este compromiso, Rusia invadió Crimea, lo anexó y está presente en el Donbass en forma efectiva, militarmente, y las potencias que firmaron y que a las que además ese memorándum adherieron después Francia y China también. Y todos esos países, esas potencias, no movieron nada para, de forma efectiva, deshacer lo que había hecho Rusia en el 2014. Entonces necesitan una garantía mayor para la seguridad. Esos fueron los fundamentos por los que invocó Poroshenko cuando pidió dejar el estatus de neutralidad de Ucrania de lado y volver a la integración. Era ese detalle del memorándum que quería recordar porque me parece que tiene una gran importancia histórica y política. Claro que sí. No sé, Vladimir, si quisieras agregar, pero algo que sea muy corto. Sí, un minuto nomás. Yo creo que es supremamente importante mencionar el memorándum de Budapest, porque esto da las bases legales, si quiere, a los Estados Unidos estar involucrados en la crisis, porque los Estados Unidos actúan como garante y muchas críticas por parte de Ucrania realmente están enfocados en esto. Mira, ustedes nos convencieron, nosotros entregamos nuestras armas nucleares. Imagina ahora, no quiero imaginar, la verdad, me da miedo si Ucrania y Rusia ambos tienen armas nucleares, ¿sí? Pero nosotros entregamos las armas nucleares y ustedes nos prometieron que todo va a ser bien y ahora no está.
Y esto es algo que también Putin tiene una memoria muy selectiva. Él acuerda cosas que le conviene y olvida sobre las cosas como el memorándum de Budapest. Gracias. Bueno, muchas gracias. En este segundo bloque pues, lo catalogamos como disuasión militar para una diplomacia determinante. Esa es la pregunta pues, que embarca, pues, rodea o abarca estas siguientes preguntas y les quisiera pues, solicitarles más rigurosidad con el tiempo para poderlo abarcar todo. El 17 de diciembre, el presidente Vladimir Putin presentó dos propuestas de seguridad militar, ¿no? Uno para la OTAN y el otro para Estados Unidos. Dentro de estos dos documentos, 8 puntos, no los voy a mencionar todos, pero entre ellos permite o solicita resolver de manera pacífica todas las disputas internacionales. Por ejemplo, le solicita a Estados Unidos que asuma compromisos para impedir la expansión de la OTAN hacia el este y la incorporación de otros países de la ex Unión Soviética. También solicita reafirmar que no se consideren como enemigos y abstenerse de crear peligros para la seguridad nacional de otros firmantes, evitar las bases militares en estas zonas o hacer ejercicios militares dentro de estas zonas colindantes con Rusia. En ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes qué implicaciones tienen estas dos propuestas de seguridad tanto para la OTAN como para Estados Unidos. Como lo decía la doctora Lila, esto es un problema de sistemas de seguridad. Y por eso hacia allá va, y quisiera que en esta primera pregunta del segundo bloque pudiéramos también incluir lo que nos proponía el profesor Vladimir, la diplomacia. Porque realmente esta no es la primera vez que sucede, ¿no? La crisis de los misiles de Europa, que terminó casi colindando con el fin de la Unión Soviética, también fue un reto para Europa, y como lo decía el profesor Rafael, Rusia sabe que este tipo de propuestas dividen la OTAN. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles, ¿qué implicaciones tienen estas dos propuestas, tanto para la OTAN como para Estados Unidos, en el marco de la seguridad y los sistemas de seguridad? Entonces, en esta oportunidad, si quieren, empecemos con el profesor Rafael. Por favor. Les recomiendo el tiempo, ¿listo? Yo aquí sigo acá, ¿va? Por favor. Rafael, no lo tienes prendido. Perfecto. Gracias, Manuel, por la pregunta. En efecto, si nosotros miramos, para traer a colación algo que mencionaba Vladimir con respecto a las armas de destrucción masiva, tal vez Alexander Wand nos recordaba la diferencia que significa que Cuba tuviera un arma de destrucción masiva y el Reino Unido tuviera 100 para los Estados Unidos. Las líneas rojas establecidas por Rusia de entrada son incompatibles para cualquier organización de seguridad. No haga ejercicios militares, pero disculpe, ¿por qué el ejercicio legítimo de utilizar el espacio aéreo de los países miembros de la OTAN debería significar un problema para usted? Segundo, no ampliarse o expandirse. Esta sí que es una pregunta filosófica bien interesante. ¿Hasta dónde llegan los límites de una organización y hasta dónde deberían llegar los límites de un Estado? ¿Acaso es que Colombia debería pensar en recuperar Ecuador como para formar la Gran Colombia o Perú? ¿O acaso Argentina debería iniciar un programa expansionista sobre Paraguay o sobre Uruguay? En efecto, la pregunta es central y refleja una que no ha respondido la Unión Europea, y es ¿dónde termina la Unión Europea y dónde termina la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Dejarle también una zona exclusiva. Es imposible de vender en las distintas capitales europeas y es imposible de vender una zona exclusiva de influencia a Rusia. Es imposible de vender políticamente en las capitales europeas, como es imposible de vender en Washington, porque eso sería un retroceso como a los años 80, como a los años 70, en los cuales el Pacto de Varsovia facilitaba que los países de Europa del Este estuvieran bajo la influencia de la Unión Soviética. Impensable ambas posiciones. Entonces démonos cuenta que el establecimiento de esas zonas rojas tampoco es que facilite encontrar una solución, porque aquí, ¿qué es lo que pretendemos solucionar? Los límites territoriales de Ucrania, que es un punto importante, como lo hemos señalado acá en distintos momentos. Acá lo que importa en última son los ciudadanos y lo que los ciudadanos quisieran. El referendo que se realizó en el año 2014 lastimosamente no tuvo ni la legitimidad ni la credibilidad que la comunidad internacional esperaba para hacer legítimo el resultado, que
que hubiese facilitado eventualmente la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa. ¿Estamos hablando de la ampliación de la OTAN? Pues bien, ahorita, en junio de este año, va a haber reunión en Madrid significativamente importante porque no se dotan de un concepto estratégico desde el año 2008, cuando, en medio de la lucha contra el terrorismo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte identificó la lucha frontal contra el terrorismo como su prioridad más importante. A 2022, en efecto, ha cambiado el entorno europeo y el entorno de seguridad. Por lo cual, veo muy complejo que tanto unos como otros reflejen lo que esperan alcanzar de estas negociaciones o de esta situación. Muchísimas gracias, profesor Rafael, y bien interesante. Inclusive los críticos de la OTAN se preguntan, ¿cuál es la esencia hoy de la OTAN? Se entendía entre la Guerra Fría y hoy. Tengo una pregunta para que también ustedes, los que están allí viéndonos, también reflexionemos. Le doy la palabra a la profesora María Teresa en relación con este tipo de propuestas que pone sobre la mesa Rusia a la OTAN y a Estados Unidos. Profesora María Teresa, tienen los 3 minutos. Muchas gracias, Manuel. Yo acá retomo un poco lo que empecé a hablar la vez pasada, esa ética en la diplomacia. Y es qué expectativas o qué espero yo de un acuerdo o no espero de un acuerdo. Más allá de los principios integrales para cada país. Y acá, por ejemplo, sería interesante remontarnos a la Guerra Fría y ese famoso principio de la supuesta no intervención entre los estados. Principio que fue bastante, de alguna manera, violado durante la Guerra Fría por los dos superpoderes del momento, de una manera sistemática, además con los mismos, como digo yo, si en el año 79 hubieran existido los computadores con los programas de hoy en día, que pueden hacer copy-paste, la resolución criticando a Nicaragua y apoyando la entrada de Estados Unidos, se podía reemplazar el copy-paste por Afganistán y la Unión Soviética. Es decir, utilizaban las mismas razones de lado y lado para intervenir. Hoy, ¿qué ha pasado? Uno, yo creo que frente a estos temas hay que tomar en cuenta, como digo, uno, las redes sociales. Ya no es tan fácil para un país actuar de manera unilateral, no solo frente a los demás, sino porque hay una responsabilidad de terceros, como puede ser la sociedad civil, que van a decir, van a gritar lo que no pudieron hacer en Tiananmen en su momento, hoy van a gritar y van a decir, nos están invadiendo, nos están atacando, ¿dónde está la Unión Europea? ¿Dónde está la OTAN? ¿Dónde están los que me prometieron ayuda? Por ejemplo, y vamos a hablar de eso ahorita más tarde, el acuerdo de Minsk, al que llegó Ucrania más o menos con una pistola en la cabeza a firmarlo. Pero son temas que cada vez son más visibles. Tenemos las cadenas de televisión. Por lo tanto, lo que se puede hacer con la diplomacia cambia. Lo que los países pueden hacer argumentando que están obrando por el bien general de otros y por la diplomacia cambia. Y un ejemplo rápido para terminar, para no entrarme en la siguiente pregunta de una vez, es hoy estamos a 1 de febrero, hoy la Federación Rusa, Rusia, asume la presidencia del Consejo de Seguridad. ¿Qué papel importante tiene el presidente del Consejo de Seguridad? ¿En qué importa ser o no presidente, sobre todo para un país que de por sí tiene el veto y es miembro de los 5 permanentes? El tema es una palabra, agenda. El presidente del Consejo de Seguridad durante el mes que es presidente maneja la agenda del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué significa eso para este mes de febrero que es crucial para lo que está pasando en Ucrania? Que el tema de Ucrania no va a tocar las discusiones del Consejo de Seguridad, a menos de que lo cuele Estados Unidos o lo cuelen a través de terceros. Rusia no va a dejar que se discuta el tema de Ucrania en la agenda del Consejo de Seguridad, por lo menos durante 28 días. Se ganan un espacio para negociar con los europeos, se ganan un tiempo. ¿Qué hacen? Ponen 28 días es muy poquito para decir que ponen el conflicto en el congelador, pero de alguna manera eso también hay que tenerlo en cuenta en la diplomacia global, y es Rusia tiene ahora esa pequeña mínima ventajita, de por sí, como digo, son mínima porque ellos ya tenían el veto y cualquier cosa que dijeran pues lo podían vetar, pero ahora simplemente van a dilatar el tema más allá del veto a la discusión que se podría dar en estos organismos internacionales. Entonces la diplomacia hoy en día es distinta a la de la Guerra Fría. Hemos hablado de guerras frías, calientes, tibias, medianas. Es una diplomacia que también ha cambiado, tiene mucho más gente mirándola, escrutándola desde afuera y muchos más niveles que es interesante empezar a pelar y ver cuáles son los multiniveles de toda esta nueva diplomacia, que yo estoy segura la vamos a ver en Ucrania. Claro que sí.
Profesor María Teresa, muchísimas gracias. Lo que usted menciona sobre las redes sociales, este tema de la nueva diplomacia y también dentro de los cambios que se ven dentro de estos organismos internacionales que claramente van a tener una afectación. Le doy la palabra al profesor Vladimir Rubinsky y finalmente con Lila, la doctora Lila. Profesor Vladimir. Muchas gracias. También quiero retomar este concepto de una nueva diplomacia, o por lo menos tratamos de ver si existe esto algo nuevo. Estoy completamente de acuerdo con María Teresa que el ámbito donde está ahora operando la diplomacia ha cambiado, ¿sí? Las condiciones han cambiado. Y por eso lo que nosotros vemos en la diplomacia, a veces yo me quedo literalmente con la boca abierta viendo las transmisiones, por ejemplo, de los debates en el Consejo de Seguridad, porque no son diplomáticos, ¿sí? Y realmente la forma, el lenguaje que están usando, más bien va para un talk show que la diplomacia. Y uno piensa, pero diplomacia es precisamente existe para poder evitar este tipo de cosas, para poder encontrar un consenso, ¿sí? El cuerpo diplomático ha cambiado, pero yo creo que si nosotros tomamos en cuenta, y esto ya voy precisamente a llegar a la pregunta que hicieron sobre por qué estas propuestas de Rusia, ¿no? Porque yo creo que una de las razones por qué lo hicieron de esa manera muy escandalosa, ¿no? Porque también todo el mundo, ¿están hablando en serio? ¿Es eso lo que realmente quieren? O sea, hicieron público, ¿no? No mandaron con un correo diplomático, lo hicieron público, lo publicaron en los periódicos. Yo creo que esto también tiene que ver con la frustración que tenían las élites rusas porque primero les estuvieron ignorando, ¿sí? Después de la reunión con Biden en junio en Ginebra, Biden olvidó sobre Rusia, ¿sí? Bueno, no, pero mi prioridad son las cosas de la política doméstica y China, y a punto, Rusia no entra en la lista de prioridades. Y los otros, y como que no entramos, mira, somos aquí, tenemos este tema, ¿sí? Y la otra, yo creo que porque muchos de los canales diplomáticos están bloqueados, no existen. Mira, los rusos ahora no pueden solicitar una visa estadounidense en Rusia porque simplemente no es suficiente personal diplomático, no hay que atiende a ellos. Ellos tienen que viajar a otros países, incluso a Ucrania misma, para poder solicitar una visa B1, B2 de turismo, ¿sí? No hay canales diplomáticos, están rompidos y yo creo que es uno de los grandes problemas. Y simplemente para no robar más tiempo, yo creo que debemos que diferenciar cuando hablamos de esta pregunta que nos hicieron sobre la intención. ¿Por qué realmente Rusia puso estas demandas que desde un principio incluso los rusos sabían que no se pueden cumplir? ¿Cómo ustedes pueden demandar de OTAN que no hacen ejercicios militares mientras ustedes dicen, no, pero nosotros sí tenemos derecho a hacer un ejercicio militar con 150 soldados y nos gusta invierno, por eso lo estamos haciendo en unos pobres soldados, ¿no? Yo viendo estas filmaciones, es invierno y entras en carpas, están allá en el campo, eso no es tan fácil. Y realmente el resultado. Yo creo que todavía es prematuro hablar sobre el resultado. Lo que vemos es una movilización fuerte de los Estados Unidos. Ajá, si ustedes quieren que nosotros reaccionemos, sí mostramos los dientes también. Y los dientes nuestros quedan más grandes que los dientes de ustedes. El temor también en muchos países. Piensa de Finlandia, de Suecia, que no son parte de OTAN, pero ahora dijeron de pronto, ahora sí vamos a considerar nuestra OTAN. Claro. Entonces, la situación es todavía no, yo no veo, todavía no puedo decir cuál es el resultado de todo eso. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Doctora Lila. Sí, gracias. Bueno, en el marco de esta discusión, después voy a hacer un comentario sobre el tema de la diplomacia, que es mi profesión, entonces, pero yo creo que los documentos estos fueron presentados, como dijo el viceministro Ryabkov cuando hizo la entrega de los documentos, que para Rusia es esencial que las garantías de seguridad estén puestas por escrito y que tengan un valor en derecho internacional. Esto cuando lo comparamos con el memorándum de Budapest es relativo, porque ese también estaba por escrito y firmado, y sin embargo no sirvió de mucho. Entonces, pero el objetivo es de estos dos convenios o acuerdos que presenta Rusia tanto a la OTAN como a Estados Unidos, yo creo que tiene por objeto reclamar mucho para ver qué es lo que obtienen y tratar de disminuir los riesgos de seguridad para la Federación Rusa. Ryabkov, yo lo he visto hablar después en el Valdai Club, muy
muy serio, muy duro. Dijo que no van a admitir la respuesta que habían recibido de los Estados Unidos, que ya contestó, respondió que no, que es improcedente, que todos los pedidos de Rusia son improcedentes, y que, sin embargo, los Estados Unidos estarían dispuestos a discutir temas de armamento, de medidas de establecimiento o de fortalecimiento de confianza, que entra eso en el marco de la actividad diplomática pura, digamos. Y ojalá que sigan por ese camino. Lo que me parece es que con esta movida rusa y con la presión militar que ponen con las fuerzas en la frontera, lo que han conseguido es llamar la atención no solo de Estados Unidos, sino también de varias potencias europeas, de varios países europeos. Y todos se están movilizando diplomáticamente para tratar de anular este peligro, de reducir la tensión, porque tienen miedo de quedarse sin gas, tener un problema mayúsculo con la Federación Rusa, o porque están movidos por razones de política interna también. Es decir, en el caso de Biden es obvio, porque pierde popularidad todos los días y no está haciendo honor a sus promesas de política exterior que iba a revertir todo lo que había hecho Donald Trump. Entonces tiene que mostrarse fuerte, firme y tratar de revertir esta situación doméstica. Para Putin lo mismo, porque la situación en Rusia no es la misma que hace unos años, y entonces necesita también mostrar su fortaleza y que defiende la seguridad de Rusia. Estos son en esencia los datos que yo pienso que impregnan estas dos propuestas, y que, bueno, ya vamos a seguir hablando de diplomacia y el Consejo de Seguridad de ayer. Qué interesante, porque que además ha sido, como ustedes bien lo decían, son un montón de propuestas que muchas cosas no son procedentes, pero que, digamos, como bien lo decían ustedes, es como tirar la malla bien grande para mirar a ver qué puede salir de ahí, ¿no? A ver quién cae, ¿no? En ese tipo de cosas. Y es parte del ejercicio de la diplomacia, también es la parte de la esencia del juego de la diplomacia. Quisiera empezar con la profesora María Teresa Aya en lo siguiente. Ha habido diferentes mecanismos de resolución de problemas entre Ucrania, Rusia. Ustedes hablaban de los acuerdos de Minsk, ¿no? Vimos que en 2016 la Unión Europea sacó una guía para tratar a Rusia, y también encontramos lo que fue el Cuarteto de Normandía. No obstante, hemos visto, y quiero unificar estas dos siguientes preguntas en una por tiempo, pero hemos visto que Reino Unido y Estados Unidos se están moviendo militarmente, pero vemos más bien al eje franco-alemán un poco más fuertes en términos diplomáticos. ¿Existe ese desacoplamiento entre los aliados de la OTAN, entre Occidente? La primera pregunta. Y la segunda sería entonces, estos mecanismos diplomáticos, acuerdos que se han firmado, ¿podrían ser la solución a estos problemas planteados dentro de las estructuras de seguridad? Entonces quisiera empezar con la profesora María Teresa, sigo con la doctora Lila, y pues terminamos con los dos caballeros, Rafael, y por último, profesor Vladimir. Profesora María Teresa, por favor, tiene usted los 3 minutos. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que, mirando el reloj, esto es como de las últimas intervenciones, entonces voy a mezclar un poco de diferentes temas en esto. Pero no, te contesto tu pregunta. Claro está, los acuerdos internacionales. Si empiezo por el acuerdo de Minsk, como dije antes, es un acuerdo al cual Ucrania llegó con una pistola a la cabeza y usted tiene que hacer acá y esto lo vamos a resolver nosotros. Y usted simplemente métase acá. Así no funcionan las cosas. Es una especie de hablar en el siglo XXI de la diplomacia esa que llamaban a los gringos en el siglo XIX el gunboat diplomacy. Yo llego con los cañones y me pongo frente a usted y vamos a resolver el problema a mi manera, pero vamos a decir que es diplomacia. Eso no es el actuar diplomático. Entonces Minsk empieza para acabar con la ocupación de todo lo que es esta provincia del Donbass, pero en general lo que creo, y yo creo que en parte por la manera en que incorporaron a los actores, es un polvorín que está listo para estallar o que está estallando en este momento. Y ahí vemos una relación muy directa. Por otro lado, el Cuarteto de Normandía, que se llama así en honor a la playa de Normandía y a la invasión del día D, incluye a Francia y Alemania como dos actores importantes. Y acá entonces tú hablabas, Manuel, de si hay un desacoplamiento, me pareció, fue tu palabra, entre los países de la OTAN frente al ataque o no ataque con Rusia por el tema de Ucrania. Yo creo que hay muchos temas que van más allá de
primero, ¿qué es la OTAN? No van más allá. ¿Qué es la OTAN? Yo creo que hay que empezar por mirar qué es la OTAN en el siglo XXI. En un momento lo preguntaste y uno se pregunta si ya no existe la amenaza de la Unión Soviética, llevamos 30 años, ¿cuál es el papel de la OTAN? La embajadora Lila nos contará que la OTAN, por ejemplo, tiene una relación privilegiada con Argentina. ¿Qué son estos temas de la OTAN? ¿Por qué Argentina, si Argentina es todo menos Atlántico Norte, es Atlántico Sur? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es la OTAN y cuál es su objetivo hoy en día en el mundo? Eso como para empezar a pensar en ese tema para la respuesta. Lo otro, el eje franco-alemán tiene temas también cada uno locales, porque los países son el reflejo de sus temas locales. Biden y la pérdida de la popularidad de la que hablábamos. Alemania y el Nord Stream 2. Y no es un tema nuevo, entró a funcionar el año pasado, pero es un tema que se venía negociando desde la época de Obama. Cuando Alemania empezó bajo Angela Merkel la construcción, a participar en este gasoducto que viene de Rusia a Alemania, lo hizo, era presidente Obama y Obama la criticó muchísimo. Y le dijo, pero ¿usted qué está pensando y por qué esto? Y ella dijo, los intereses, así, el realismo puro, como hablamos de las teorías. Los intereses de mi país están primero, señor Obama, y olvidémonos del resto. Y eso ha sido la lógica del Nord Stream 2, sobre todo después de que a finales de la primera década de este siglo, Rusia, como dije antes, le cortara el gas a Europa. Había que pensar en otros temas. Entonces Alemania no ha querido armar a Ucrania, ha mantenido el tema del gasoducto y tiene esos intereses. Macron, lo voy a poner un poquito, y es simplismo, puro simplista, dentro del mismo saco que Biden, una popularidad que a veces baja esto y lo otro, pero con el agravante que estamos en año electoral y elecciones en Francia ya pronto. Entonces él tiene que jugársela a esa popularidad que le permitan ser reelegidos. Y el tema de la guerra y el tema de mandar soldados franceses a Ucrania como que no ayudan en la reelección del señor Macron. Entonces también miremoslo por ahí. Perfecto, gracias profesora María Teresa. Le doy la palabra a la ex embajadora Lila Roldán, por favor. Sí, bueno, en realidad yo creo que lo importante es que hasta ahora todas las negociaciones que se han hecho en todos estos foros, el acuerdo de Minsk que no se ha cumplido, el cuarteto de Normandía, el grupo de contacto trilateral con la OSCE, etcétera, no han sido muy fructíferos, pero dentro de todo lo que creo que habían mencionado un hito positivo que fue el intercambio de prisioneros. Y bueno, es un pequeño avance, pero se dio en el marco de estas negociaciones. Y lo que creo que sí es importante es que se mantengan las negociaciones para evitar la escalada de la amenaza militar. Aunque personalmente yo no creo en una invasión de Rusia a Ucrania, porque me parece que sería una locura, serían costos inconmensurables para Rusia, para Ucrania, para todos los involucrados, una gran pérdida para la Federación Rusa desde el punto de vista política exterior también. Sí es bueno que mantengan estos canales abiertos para poder negociar lo que sea un apaciguamiento de la situación. Respondiendo puntualmente, me desvío acá un segundo al tema de OTAN y la Argentina. Esto se debió, profesora, a una situación de política interna especial durante la época del presidente Menem, durante la presidencia de Carlos Menem, y un acercamiento muy especial con el gobierno de Estados Unidos que derivó en una invitación a la Argentina a devenir socio extra zona de la OTAN, lo que después se hizo con Brasil también. En cuanto a las participaciones o no de los socios europeos de la OTAN y las diferencias de criterio, no olvidemos que dentro de la OTAN ahora hay países que están muy involucrados desde el punto de vista político y de defensa y de psicología nacional, como los países bálticos o Polonia, que tienen las tropas en Bielorrusia, los ejercicios rusos y bielorrusos en la frontera, y tienen una historia triste, digamos, con Rusia o la Unión Soviética. Y hay otros países que tienen intereses mucho más concretos y, aparte de la situación de política interna que mencionaba la profesora del presidente Macron,
30% del gas que consumen los franceses viene de Rusia. Y el tema del gasoducto de Nord Stream 2 no es más que la secuela de una larga, histórica relación entre Alemania y Rusia, muy complicada. Fueron aliados, fueron enemigos, pero en los últimos años, en los últimos 20 años, han sido próximos. No nos olvidemos que muchos funcionarios prominentes de Alemania, después de dejar el gobierno, son CEOs de grandes empresas rusas. Sí. Bueno, ya me estoy pasando el tiempo, así que creo que para cerrar es esto. Creo que todo se reduce a una cuestión del diseño, del rediseño de seguridad estratégica en Europa, la percepción de inseguridad de Rusia y el derecho de Ucrania de decidir su futuro como mejor le parezca, tratando de no irritar demasiado a unos y a otros para conservar su independencia y su territorio. Claro que sí, profesor Vladimir y profesor Rafael, perdón, y luego venimos con el profesor Vladimir. Hay una última pregunta ya para finalizar el evento, después de estas dos intervenciones, que trataré de reunir con las preguntas que están en el público. Entonces, para que no se me vayan, terminamos Vladimir, profesor Rafael, y la última pregunta y terminamos nuestro evento. Profesor Rafael, por favor. Yo creo que muchas gracias, Manuel, y gracias, por supuesto, al público y también a mis colegas panelistas. Yo considero que esta crisis ha sido hábilmente, y por eso lo dejé en silencio la vez pasada cuando lo mencioné, hábilmente y audazmente ha sido manejada por Vladimir Putin, porque está explotando las debilidades internas de las principales capitales a nivel mundial. El elemento que comenzó a disminuir de manera drástica la popularidad de Joe Biden fue el fracaso en la retirada en Afganistán. Y sabe que un nuevo problema de política exterior puede ser significativamente influyente de cara a las midterms. Si se muestra muy agresivo, pierde al ala más progresista del Partido Demócrata. Pero si se muestra muy débil, obviamente los republicanos lo van a atacar. Cuando vemos que en Londres la conversación pasa por el Partygate, nos damos cuenta de que la importancia o la credibilidad de Boris Johnson en los asuntos internos y europeos hoy pasa por su momento más bajo. María Teresa hizo énfasis en Francia y no lo quisiera tomar. Pero hay otro elemento que aprovecha hábilmente. Desde mi perspectiva, y espero que para la embajadora Lila sea familiar esta frase que voy a utilizar de manera coloquial, yo creo que Vladimir Putin le está midiendo el aceite, es decir, está tratando de tantear cómo va a ser la relación de Rusia con Alemania. Una cosa era la canciller de 16 años, Angela Merkel, profundamente respetada, que sabía poner los puntos, la tilde sobre la, ¿cómo es que es? Los puntos sobre las IES. Eso, gracias. Los puntos sobre las IES. Y otra cosa es con Olaf Scholz, que está llegando y que digamos que es su primer gran reto en materia de política exterior. En ese sentido, considero que es muy hábil, porque él en las elecciones anteriores se quitó gran parte de la oposición y aunque no obtuvo la votación masiva que tradicionalmente obtiene, hoy tiene más legitimidad de las que tienen sus contrapartes occidentales. Por eso siento que la sabe explotar a su beneficio. En 2 días o en un día será la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El invitado de honor de Xi Jinping es nuevamente Vladimir Putin. Hace 100 años, el presidente Woodrow Wilson decía que deberíamos crear un mundo propicio para la expansión de la democracia. Hoy considero que más que un mundo propicio para la expansión de la democracia, estamos viendo un mundo propicio para la expansión de líderes autocráticos que se mantienen en el poder. Recordemos cuántos lleva Xi Jinping, que en el Congreso del Partido Comunista de octubre de este año, vamos a ver si sigue o si no, todo aspira a que sí. Y hombre, Vladimir Putin no le salen tantas canas como a mí, pero lleva 20 años en el poder, mal contados. De tal forma que nos damos cuenta que el escenario hoy considero es más propicio para los intereses de la Federación Rusa que para los demás. Gracias, profesor Rafael. Bien interesante todos los elementos que hemos aquí adherido. Profesor Vladimir. Sí, me toca el último. Entonces, yo creo que hay que
decir algo muy rápido, pero de pronto no repetir algunos de los puntos que ya fueron mencionados. Yo creo simplemente hacer un llamado para que no tenemos esta prisa para hablar de lo que está pasando en este momento como un resultado. Yo creo que esta es una situación que todavía está en desarrollo. Otra cosa sobre Vladimir Putin, ¿qué es lo que realmente quiere Rusia de Vladimir Putin? Yo creo que no es tan simple la pregunta. Vladimir Putin ha sido muy hábil y yo estoy de acuerdo con Rafael que últimamente puede salir muy ganador de esta situación. Vladimir Putin ha sido muy bueno en cuando decimos algunas acciones a corto plazo, ¿sí? Él sabe explotar, está mirando, explota obviamente su permanencia en el poder y va a permanecer mucho más tiempo. Pero ¿qué es lo que realmente quiere Vladimir Putin? ¿Qué es lo que realmente quieren las élites rusas? No es una pregunta tan simple, ¿cierto? Y si pensamos sobre un detalle, otra vez una anécdota, ayer el secretario de prensa de Vladimir Putin dijo, mira, ustedes quieren sancionar a nosotros y no dejar a nosotros usar nuestras casas, apartamentos en Nueva York. No, él estaba hablando de Europa, él estaba haciendo como a Europa en París, porque la hija de él vive en París, hay muchos que viven en París, viven en Italia, prefieren vivir en Europa, ¿no? Y él estaba hablando de nombre de los europeos contra el mundo anglosajón. Entonces dice, estos anglosajones que hacen. Entonces hay una mezcla a veces tan interesante y tan compleja, ¿sí? A veces se ve esa diplomacia rusa que se mezcla la propaganda y las cosas que realmente ellos quieren decir. Entonces uno tiene una tarea de poder seleccionar realmente lo que va al mercado interno, de esa propaganda que hace y que hace más legítimo de pronto a Vladimir Putin. Y yo creo que la reciprocidad simbólica. Cuando Lieron estaba diciendo por escrito, claro, ¿a qué se refiere por escrito? No es que ellos confíen que un documento por escrito va a garantizar la seguridad de Rusia, es la respuesta a estas promesas supuestamente que fueron hechas no por escrito, entonces esto va al público, dirigido al público ruso. Y simplemente sobre los acuerdos, claro, estoy totalmente de acuerdo con María Teresa, los acuerdos de Minsk no funcionaron porque fueron hechos así, bajo una amenaza, y estos acuerdos no funcionan. Los protagonistas ahora no están. Yo creo el único que puede querer Minsk 3 o Minsk 4 es Lukashenko, que además perdió toda la legitimidad por un montón de razones. Ya no existen estos protagonistas, ¿sí? Y ya no existen las bases sobre las cuales que pueda llegar a tener un acuerdo que es necesario. Y simplemente, ya terminando sobre OTAN, es un tema interesante y nosotros debemos acordar que los europeos mismos en la década 90, al comienzo de la década 2000, comenzaron a cuestionar la OTAN, comenzaron a pensar sobre propios arreglos de seguridad, el ejército, fuerza propia europea, pero creo que ahora simplemente están mirando, wow, de pronto nos equivocamos, de pronto el mundo va a un lugar donde nosotros por ahora debemos que mantener los arreglos ya existentes y no tratar de cambiar las cosas, ¿sí? Simplemente claro. Eso. Bueno, voy a dar dos, creo que la profesora María Teresa tenía ganas de hacer algún comentario pequeño a Rafael. Y la última pregunta, quien quiera responderla es del público, pero quien quiera. Listo, profesora María Teresa y profesor Rafael, que los vi con ganas de poder intervenir. Muy rápidamente, otra de estas anécdotas de las que hablábamos al principio, y tiene que ver, y creo que Vladimir la conoce, con una encuesta que hizo la revista Economist en el año 2000 a diferentes países del mundo. ¿Cómo ven usted su país en los últimos 100 años? ¿Y cuáles han sido el mejor y peor momento de su país en este siglo que está terminando antes de empezar un nuevo milenio? Cuando llegaron a Rusia y le preguntan el peor momento en la historia al país, uno decía, y lo siento, Vladimir, pero acá hay mucho por dónde escoger. Podemos irnos a las purgas estalinistas, podemos irnos a la primera década del siglo XX y esta hambruna, todos estos temas con los zares que fueron tan complicados. En fin, no, la respuesta fueron los años de Yeltsin. Yo quedé loca cuando vi la respuesta, dije, los años de Yeltsin ganaron en... Momentico, fue la única época democrática de Rusia. ¿Por qué este momento? Leyendo el artículo en el Economist decían, porque a la gente le gusta un poco que los guíen y que haya un norte en la dirección de la política del país. Y uno puede tener mano, sí, como dice la embajadora, y yo creo que Putin para muchos rusos de alguna manera representa esto, y él está capitalizando eso, tratando de, como decía la embajadora, volver a ser la Rusia que era la Rusia importante. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta cuando uno habla de geopolítica, de las guerras,
de qué quieren y cuáles son las expectativas de Rusia en todo este problema que estamos viendo con Ucrania. Gracias, profesor María Teresa. Profesor Rafael. Si quieres, cedo mi turno de intervención para la pregunta de cierre, que me parece interesante tenerlas del público. Bueno, la pregunta final, pues digamos, hay varias. Está desde el estado de la civilización de la profesora Lía, que nos escribe también desde Buenos Aires, Argentina, como está la ex embajadora, sobre esta relación del estado-civilización, ¿sí? El concepto de Jakes, que lo incorpora de cuál es esa dinámica de la relación Estado-sociedad civil o la civilización, lo que vemos en la situación de Ucrania. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta que varios la han hecho es sobre el papel de China. ¿Qué papel juega China? ¿Cuál es esta dinámica de China? Habíamos visto durante la Guerra Fría que Estados Unidos le sacó a China a la Unión Soviética para romper el bloque, Kissinger, ¿no? ¿Qué papel juega China? Muchos lo plantean como está de observador, de expectante. Me gustaría preguntarles a ustedes, quien quiera, ¿qué papel juega China en este? Y segundo, si esta relación Estado-civilización. Le doy la palabra entonces a profesor Rafael, profesor Vladimir, y no sé si algunas de ustedes desean. Profesor Rafael, por favor. Corto y breve. Yo creo que hoy y mañana China no puede seguir siendo visto como un mero espectador. De hecho, hace parte del top 3 de aliados económicos y comerciales de Ucrania, incrementa su importancia estratégica, pero desde el punto de vista de la seguridad me gustaría traer a John Mearsheimer. John Mearsheimer señalaba cómo la presencia de Estados Unidos en Europa y la presencia de Estados Unidos en Asia era un elemento fundamental que aseguraba la estabilidad hegemónica de los Estados Unidos. Sin duda alguna, mirar de reojo qué pasa en Ucrania le permite tener una perspectiva de cuál es el tipo de respuesta que frente a esta situación en la cual hay una agresión por parte de Rusia van a reaccionar los demás. Expectante sí, pero observador sí, más no expectante. Otro elemento que quisiera señalar, que lo dije cuando cerré mi intervención, recordemos que hoy los líderes fuertes, no solo Xi Jinping, no solo Vladimir Putin, sino Víctor Orbán o algunos otros en Europa Central y del Este, yo considero que miran de una manera más importante a Xi Jinping o a Vladimir Putin que a Joe Biden. Por eso el estilo de gobierno de Donald Trump no era tan ajeno a ese tipo de liderazgos, ¿sí me hago entender? Basados en la persona y en la personificación. Considero que es un actor que en el Consejo de Seguridad será determinante cuando Rusia, como lo mencionó María Teresa, lleve el problema de la seguridad en Europa a ese escenario. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, profesor Rafael. Profesor Vladimir. China es el protagonista central, el protagonista quizás que está en la sombra, pero por un lado totalmente estoy de acuerdo con Rafa que China está observando en qué sentido, cómo va a ser la reacción del Occidente sobre el tema, ¿sí? Porque incluso yo creo que la semana pasada salió una caricatura en The Economist donde están dos chicos escondidos, ¿no? Encima están dando sobre un oso Vladimir Putin y Xi Jinping sobre un dragón y abajo están, ¿y cómo te llama la chica, no? Ucrania está preguntando, me llama Taiwán, ¿no? Entonces claramente allá hay algo, pero creo que la cosa es realmente va mucho más allá. Porque cuando Rusia mandó estos documentos, bueno, demandas, ¿sí? Porque fueron demandas de los Estados Unidos. Yo demando la respuesta rápida por escrito, ¿no? Estuvieron y vuelvo a insistir, yo quiero, yo demando, ¿no? No es que pido, yo demando. Entonces, la pregunta era si es una especie de ultimátum, entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no cumplimos? Y a muchos le quedaron pensando, bueno, van a atacar a Ucrania. No. Los rusos dijeron, entonces nosotros vamos a ser aún mejores amigos de China. Entonces, como diciendo, mira, tienen que escoger, o nosotros vamos a estar con China o nosotros. Pero los rusos realmente no quieren hacer tanto, porque rusos están conscientes, la Rusia está consciente de que va a ser un socio menor de China, tiene un territorio enorme, la frontera enorme en Siberia, donde precisamente no tiene cómo defender esta frontera, y yo creo que hay un temor muy grande también por parte de las élites rusas realmente cómo va a ser esta relación con China, que ahora aparece como amistad, pero no es. ¿Sí? Claro. Gracias. Muchas gracias, profesor Vladimir. No sé si la profesora María Teresa o la diplomática Lila quisieran adherir pues, agregar algo más sobre este tema de papel de China. Solo agregar un elemento acá en esta constelación.
geopolítica que Eurasia. Cuando hace muchos años el británico, el geógrafo McKinley decía que Eurasia era el corazón del mundo y el que dominara Eurasia iba a tener, dominar el mundo como el centro de todo, no se olviden que China y Rusia son dos, pueden ser socios en algún momento, pero también son competidores de influencia en ese gran territorio que es Eurasia. China avanza cada vez más sobre los estados del Cáucaso, China avanza cada vez más en relaciones dentro del marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, y tiene, por supuesto, un móvil además mayor, que es la competencia, digamos, yo le digo competencia entre comillas, porque siempre, con Estados Unidos, porque siempre tenemos que acordar que mutuamente son los mayores socios comerciales el uno del otro. Así que tampoco es una situación de confrontación total entre Estados Unidos y China, porque tienen muchos intereses en común, pero tienen también una cosmovisión ideológica diferente y geopolítica distinta para tratar de avanzar en las distintas áreas que puedan, en las que puedan influir. Y Rusia ahí tiene que tomar una posición de delicado balance, como decía un poco Vladimir, entre no ser absorbida por China, con su mayor poderío económico, y no perder pie desde el punto de vista de potencia mundial frente a Estados Unidos y al Occidente, y mantenerse en una posición intermedia. Muchísimas gracias, profesora María Teresa. Yo voy a terminar con un cliché. Hablamos de anécdotas, y hablamos de revistas, y hablamos de diplomacia. Yo voy a terminar diciendo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y yo creo que mucho en el mundo internacional se resume con esa frase, hablando de China, hablando de la Unión Europea, Ucrania, Alemania, Francia. Simplemente los dejo con eso para que piensen y no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes, a profesor Vladimir, a la profesora María Teresa, a la ex embajadora Lila Roldán y al profesor Rafael Piñeros, porque sé que ustedes tienen una agenda bastante apretada y verdad que estos temas nos apasionan y pues digamos que muchas personas también están interesadas. Gracias a todo el público por estar en estas 2 horas dispuestos y pues agradecerles a todos ustedes, que tengan una excelente tarde pues allí en Argentina y aquí pues también en Colombia. Entonces que estén muy bien y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y un placer compartir con ustedes este rato de esta tarde. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.